Hola, hola jóvenes, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría de repaso. Comentarles de que si de repente me saca el sistema o no me escuchan o se va la presentación es por motivos que acá está lloviendo. Así que espero que no nos falle el internet ni la luz eléctrica para que podamos desarrollar de una manera adecuada pues la tutoría de repaso. ¿Me escuchan bien? ¿Logran visualizar la presentación, jóvenes? Sí, licenciada, se la escucha bien y se logra ver. Ok. Vamos a desarrollar pues un breve repaso con Licenciado, respecto. Buenas noches, Vilma. Vamos yo a también quería, repasar. Dígame. sí, yo también quería informarle que cualquier inconveniente que yo tenga, ya sea que me saque de la reunión o algo, es porque también aquí está fallando la señal. Y en mi caso, yo no veo la pantalla, pero es que también tengo problemas con el internet. Ok, me imagino que es, bueno, por lo mismo, ¿verdad? Acá también está lloviendo y pues hay ráfagas algo fuertes de viento. Entonces me imagino que la misma situación es la que está afectando. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar nuestra tutoría. Voy a empezar con la pregunta del millón, jóvenes. Ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Han leído los materiales que para la tutoría, jóvenes? Me gustaría saber si la han leído o no, para así partir de los conocimientos previos que puedan tener ustedes. Los nuevos que están ahorita, creo que los subieron, si no me equivoco, fue ayer o antier. Eso todavía, Ajá, todavía no los he leído, eso todavía no. ok. Hasta la Me validad imagino, un cuando fue. ok. Me imagino que igual sus compañeros no han leído ahorita el material. Bueno, en esta unidad vamos a abordar lo que es el desarrollo cognitivo del adolescente y el desarrollo moral del adolescente, teniendo como objetivo principal de aprendizaje conocer el desarrollo cognitivo y moral en la adolescencia. Para ello voy a hacer un breve preámbulo en cuanto a lo que es la parte moral, el desarrollo moral. Alex, ¿podría ayudarme leyendo la presentación, por favor? Sí, con mucho gusto. Ok. Desarrollo moral. Por moral podemos entender el conjunto de actitudes o disposiciones, normas, principios y valores que determinan el criterio de bondad y de corrección de los hechos de la conducta de los individuos, siendo un aspecto fundamental las actitudes y los valores. Para Piaget, el desarrollo del juicio moral es el resultado de un proceso basado en tres pilares: maduración, desarrollo cognitivo e interacción social. Niveles y etapas de Kohlberg. El desarrollo moral en la teoría de Kohlberg tiene cierta semejanza a la de Piaget, pero el modelo del primero es más complejo. Con base en los procesos de pensamiento mostrados para las respuestas a sus dilemas, Kohlberg en 1969 describió tres niveles de razonamiento moral, dividido cada uno en dos etapas. Ok, gracias Alex. Bueno, acá dentro del desarrollo moral tenemos dos autores. Tenemos a Jean Piaget y tenemos a Colbert. Pero en esta oportunidad voy a abordar al teórico Colbert, que sería la teoría del desarrollo moral de Colbert. Como todos hemos desarrollado una moral propia e intransferible, unos valores que no solo separan el mal del bien, jóvenes. El mundo es abstracto, sino que también tiene influencia sobre nuestras conductas, las percepciones y los pensamientos que nosotros tenemos en cuanto a nuestro entorno. Incluso, jóvenes, podríamos decir que se puede estar tan interiorizada como que puede de alguna manera influir sobre nuestras emociones. Uno de los modelos importantes e influyentes que intenta explicar el desarrollo moral es la teoría moral de Kohlberg.
También, pues, es importante mencionar que Colbert no intentó construir un modelo que tratara los aspectos del razonamiento moral, sino que desarrolló sus dilemas morales específicamente para evaluar el razonamiento sobre la justicia. A partir de su investigación, concluye que el desarrollo moral consta de 3 niveles previsibles. Esos 3 modelos nos habla del nivel moral preconvencional, nos habla del nivel 2, que es la moral convencional o lo que se conoce como moral de conformidad o rol de convencional, y el nivel 3 que corresponde a la moral postconvencional, la parte moral de principios morales autónomos. Alex, ¿me puede ayudar a leer cada uno de los niveles? Porque me parece que Vilma no logra ver la presentación y Juan Antonio no responde ahorita. Sí, licenciada, yo sí puedo responder. Ah, ok, perdón, pensé que no estaba ahí. Entonces, ¿nos podría ayudar, Juan, leyendo esta presentación, por favor? Sí, con gusto. Sería toda la... Sí, la lámina completa, por favor. Empezando en el nivel 1. Correcto. Entonces, sería el nivel 1, ¿verdad? Moral preconvencional, que es cuando las personas actúan según controles externos, obedecen reglas para evitar castigos u obtener recompensas, o actúan por interés propio. Este nivel es típico de los niños de 4 a 10 años. El nivel 2, moral convencional o moral de conformidad al rol convencional. Las personas han internalizado las normas de las figuras de autoridad. Se preocupan de ser buenos, de complacer a otros y de mantener el orden social. Es típico que en este nivel se alcance luego de los 10 años de edad. Muchas personas nunca pasan más allá de él, incluso en la adultez. Nivel 3, moral postconvencional o moral de principios morales autónomos. Las personas reconocen conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base a los principios de derecho, equidad y justicia. En general, la gente no llega a este nivel de razonamiento hasta cuando menos la temprana adolescencia o más comúnmente en la adultez joven, en todo caso. Gracias, Juan Antonio. Bueno, como bien lo mencionaba él, están los 3 modelos. En el preconvencional, pues la moral está determinada por las normas externas dictadas por los adultos. Acá el adulto es quien tiene el control sobre los niños. Es el que impone castigos, es el que ejecuta las recompensas, e igual es el que llama la atención cuando algo está fuera de la norma. Un ejemplo podría ser cuando un niño empieza a realizar un berrinche porque quiere una paleta o porque quiere un juguete. Entonces papá o mamá o la persona que en su efecto está cuidando al menor, a la niña, al niño, realiza la recompensa o el castigo por la conducta apropiada o inapropiada que éste tiene ante cierta situación o un momento dado que el niño se encuentre. También en la parte convencional es importante, en la parte moral convencional es importante mencionar que acá el niño acepta las normas sociales porque le sirven para mantener el orden y pues a su vez considera que estas normas no deben ser transgredidas, pues eso traería consecuencias peores. Entonces estamos hablando acá de un estímulo-respuesta. El niño ya es condicionado, sabe que si se comporta de manera inapropiada, va a recibir un castigo. O igualmente, ¿verdad? Si el niño realiza una actividad, ¿qué va a hacer la persona encargada? El padre, la madre, el tío, las primas o el hermano mayor, va a felicitar al menor. Lo va a felicitar y lo va a estimular
para que éste siga avanzando. Entonces, es aquí donde entra la parte fundamental de que nosotros como adultos, como personas mayores, nosotros motivemos a los pequeños a realizar las tareas mejor. Por ejemplo, cuando el niño está realizando una actividad de coloreo, en el kinder le enseñan diferentes técnicas de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, le empiezan a enseñar cómo difuminar, si va suave, si va recostado, les enseñan diferentes técnicas. Por decir algo, le dejan una tarea que el niño debe colorear de arriba hacia abajo y que no debe salirse de los bordes. Entonces el niño trabaja con supervisión de los de adultos y pues el niño realiza la actividad y la ejecuta de una manera limpia y ordenada. Envía la tarea, la maestra felicita, devuelve la tarea y le pone ahí que felicita al niño porque ha logrado ejecutar la tarea de la forma o acatando cada una de las indicaciones que se le han dado. Entonces, cuando el niño le dicen cuál fue su nota, pues obviamente el niño se emociona si sacó 10 y que dice felicidades, ¿verdad? Y todavía le ponen una estrellita, sinónimo de estimulación al niño. Recordemos que a la edad de los niños que están en kinder, preparatoria, la estimulación es bastante visual. A ellos les motiva que les pongan estrellitas, que les pongan medallitas. Entonces son situaciones que van mejorando la autoestima de los niños. Y si a esto nosotros como adultos lo reforzamos, créanme, va a tener un impacto doble en el niño. Entonces va a saber reconocer cuando ha ejecutado una actividad bien, acatando cada una de las órdenes que se le han planteado, y cuando no ha cumplido al 100% todas las indicaciones. Entonces el niño sabe reconocer la parte del premio o el castigo o las consecuencias que éste puede tener. Igual, si él responde de manera inapropiada a un adulto. Entonces, él sabe en esta parte convencional que debe respetar las normas, en este caso las normas sociales que se le han impuesto. En la parte postconvencional, la moralidad está determinada, jóvenes, por principios y valores universales que permiten examinar las reglas y discutirlas críticamente. Cada nivel está compuesto de 2 estadios y cada estadio tiene un componente de perspectiva social que indica el punto de vista desde el cual se toma la decisión y está relacionado con el desarrollo cognoscitivo que el niño tiene y un componente de decisión y está relacionada con el desarrollo cognoscitivo en el cual el niño está llevando su proceso y es un componente de contenido moral que tiene mayor influencia en las experiencias de un niño en situaciones morales. Entonces vamos viendo que cada una va teniendo un nivel de complejidad, cada una se va desarrollando de diferente forma e igual va teniendo un impacto en las conductas de cada uno de los niños. Estos jóvenes, cada uno de nosotros lo ha pasado de alguna manera. Lo que no sabía es que existía una teoría que reforzaba este tipo de conductas que nosotros tenemos en determinados momentos. ¿Quién de nosotros nunca le tuvo temor a papá o mamá cuando sabía que había hecho alguna travesura? A ver, ¿quién me comenta? Más de alguno de nosotros tenía temor cuando había hecho travesuras y sabía que al llegar a casa, pues lo iban a castigar o cuando papá o mamá llegaran a casa, iba a venir el castigo. A ver, ¿quién me comenta? Sí, de hecho, hola, de hecho, antes con una mirada se entendía nada más de lo que le esperaba a uno. Exacto, o sea, miren, los tiempos no han cambiado porque muchos padres mantienen eso, que con una mirada le dicen al hijo, permitime que lleguemos a casa o espera que se retire la visita y vos y yo vamos a hablar. Hay quienes pues socializan y le dicen a los hijos, en breve vamos a tener una conversación tú y yo. O hay quienes pues eran más radicales, ¿verdad? Aventaban lo que tenían a la mano y que Dios nos socorriera a cada uno, ¿verdad? Y podía ser desde ahí viene la anécdota de la famosa chancleta, ¿verdad? Que
que educaban a los chiquitos de antes. Bueno, a la fecha, pues, a muchos todavía los chancletean, pero es algo que no se puede evitar. No estoy a favor de la violencia porque se confunde entre educar y castigar y sobre todo en maltratar. Entonces se confunden los términos. Entonces, pues tenemos que hablar, jóvenes, hablar de todos esos aspectos morales y que, pues, de alguna manera, pues los filósofos y los pensadores lograron envolverse en toda esta teoría. Pero en ese caso, el psicólogo Lawrence Kohlberg quería alejarse del contenido de lo moral y estudiar cómo se desarrolla cada una de las personas. A él no le interesaba estar bien o mal. A él lo que le interesaba, o mejor dicho, lo que le importaba, cómo alcanzamos esa idea de bien o mal. A través de una multitud de entrevistas que hizo, realizó diferentes estudios, observó que la construcción de la moral aumenta a medida que los niños van creciendo, igual que sucede con otras habilidades, como por ejemplo el lenguaje, la capacidad de razonamiento que tenemos. Y aquí entra en juego la parte de los valores, jóvenes, qué está bien, qué está mal. Aún los jueces le preguntan a los niños cuando van a un juicio y le dicen, ¿tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Es bueno mentir? No, dice el niño. Mentir es malo, dicen los niños. Entonces, porque se nos ha inculcado de que mentir es malo. Y existen reforzadores que pues van permitiendo que vayamos generando esa parte de moral. Cuando hemos hecho algo indebido, miren, muchas veces nos delata la conciencia que nosotros tenemos por saber que hemos realizado algo mal. No es en sí que nosotros creamos que las personas nos están atacando o que nos están tildando con el dedo, sino que es la misma conciencia que nosotros tenemos la que nos está carcomiendo. Muchas veces es la que nos delata cuando hemos hecho algo malo. Les voy a poner un ejemplo. Muchas madres dicen, voy a hablar un poco de sexualidad. Cuando la señorita ha tenido su primera relación sexual, llega a casa y no le dice a nadie, acabo de tener mi primera relación sexual. Igual los caballeros no lo dicen. Tal vez a papá, mamá no, ¿verdad? Pero se lo comentan al mejor amigo, la mejor amiga. Pero ¿qué sucede? Muchas madres o muchos padres dicen, no, yo me voy a enterar cuando este cipota ya haya metido las patas. Así dicen los papás. Yo me voy a dar cuenta cuando este cipota ya esté teniendo relaciones sexuales. O hay quienes dicen, yo me voy a dar cuenta cuando este cipota ya esté en el monte. Son diferentes términos que utilizan los padres. Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando una persona experimenta por primera vez relaciones sexuales, no se nota. No hay ni un solo cambio. A nivel interno del organismo puede que se den diferentes cambios fisiológicos. Por ejemplo, hay quienes pues tienen un himen demasiado frágil y se rompe, y es por eso que sangra la señorita al momento de su primera relación sexual. Pero hay himenes que son más gruesos y miren, puede tener relaciones sexuales y ese himen es demasiado flexible, no se va a romper. Hay quienes han tenido su bebé, hay estudios y está comprobado, hay quienes han tenido bebé y todavía tienen su himen, o sea, no se ha roto su himen. Entonces, es parte del tabú, parte de las creencias, el mencionar que a las cipotas se les nota el cambio cuando pasa de niña a mujer. Entonces muchos se cierran, no, es que se le nota, que se le nota. ¿Saben qué es lo que se nota? El cambio de conducta que tiene la persona. Cómo reacciona, se siente abochornada, siente que ha hecho algo indebido y que si su papá o su mamá se enteran, la van a castigar, y aquí es donde entra la parte moral. Porque la niña o la señorita
se siente, si lo vemos a nivel de términos de religión, la niña se siente sucia, aunque se entregó por amor, por deseo, porque ella quería experimentar o tenía curiosidad. Entonces, pero la parte moral la hace llevar y la hace pensar de esa manera. Entonces, las conductas son las que delatan a la persona en sí. Y poco a poco, pues va cambiando el cuerpo. Pero ¿por qué cambia el cuerpo? Cuando la señorita empieza a utilizar anticonceptivos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Van a la farmacia, no consultan a un especialista y se empiezan a medicar, por decirlo así, empiezan a ponerse inyecciones que no saben qué consecuencias les van a dar en su organismo. Algunas las puede engordar, otras las puede adelgazar. Cada cuerpo es diferente. Es lo que yo mencionaba anteriormente. Cada uno reacciona de manera diferente. Entonces, esto es para poner un ejemplo. En la parte de la parte moral, en los 3 niveles. Si la señorita sabe de que tuvo relaciones con la persona menos indicada y si papá y mamá se enteran, pues va a haber una sanción. Y entonces es ahí donde empiezan a ver aquellos juicios, empezamos a ver aquellas normas, empezamos a tener aquellas críticas y de repente surgen aquellas palabras, no, porque como ella ya vivió, no quiere que yo viva. Y ahí es donde entra parte de los conflictos que muchos de los padres tienen con los adolescentes. Y por eso mencionan y dicen de que la adolescencia es un verdadero lío cuando los hijos llegan a esa etapa. Yo les puedo decir de que realmente no es, en la adolescencia no es una etapa de rebeldía pura, extrema, no, es diferente. Cada uno la va a vivir y la va a vivenciar. eh, Estoy utilizando un sinónimo. La va a obtener de la manera en que mejor le parezca. Y esto va a variar dependiendo de las normas, de los valores que se le han enseñado a los niños desde pequeños. Hay que siempre decir la verdad, ok. ¿Y quiénes le enseñamos a mentir a los niños? No somos los padres, los cuidadores. Ya a cobrar, decirle que no estoy. Allá va el niño y le dice, fíjese que no está mi mamá, o dice mi mamá que no está. Entonces muchas veces nos contradecimos las acciones con nuestras palabras. Entonces no concuerda. Entonces debe haber un tipo de concordancia en cuanto a estos aspectos. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. De mi parte, ninguno. Ninguna. Juan Antonio. Sí, también de mi parte ninguno. Ok. Elmer o Ah, Vilma. no, Lector, no hay duda. Ok. Vilma. No, sí, no hay dudas tampoco. Ok, si hay dudas, pues háganmela saber para despejarlas, jóvenes. Ok, vamos. Ahora bien, con la teoría de Gilligan, que es con respecto a la ética del cuidado. En cuanto a esta teoría, con base a la investigación realizada con mujeres, Carol Gilligan en 1982 afirmó que la teoría de Colbert está orientada hacia valores que son más importantes, pero para los hombres que para las mujeres. Gilligan dice que las mujeres no consideran tanto la parte moral en términos de justicia y equidad como de responsabilidad en cuanto a mostrar cuidado y evitación del daño. Entonces se enfoca en no darle la espalda a los demás en lugar de centrarse en el trato justo hacia los otros. Acá tenemos 3 etapas. Elmer, ¿me podría ayudar a leer la parte de la etapa, las características y los ejemplos? Por favor. Bueno, Lector. Ok. Etapa 1, orientado hacia la supervivencia individual. Características: la concentración individual está en lo que es práctico y mejor para uno. Transición gradual del egoísmo a la responsabilidad, que incluye pensar acerca de lo que es mejor para los demás. Ejemplo, una alumna de primer grado insiste en ser ella misma quien elige los juegos cuando está con una amiga.
Continúe, Elmer. La etapa 2 y la etapa 3, por favor. Bueno, qué pena que ahora la una era. No, Etapa también 2, etapa 2. bondad como autosacrificio. Característica, la visión inicial es que una mujer debe sacrificar sus propios deseos en favor de lo que otros quieren. Transición gradual de los deseos a la verdad, que toma en cuenta sus propias necesidades como las de los demás. Ejemplo, ahora de mayor edad, la misma niña cree que para ser buena amiga debe de jugar los juegos que su amiga elija, incluso si ella no le gustan. Etapa 3. Moralidad de la no violencia. Se establece una equivalencia moral entre el yo y los otros. Lástimas a alguien, incluido uno mismo, se ve como inmoral, es la forma más elaborada de razonamiento de acuerdo con Gillian. Ejemplo, la misma niña se da cuenta de que ambas amigas deben disfrutar su tiempo juntas y buscar actividades agradables tanto para ella como para su amiga. Gracias, Elmer. Bueno, como la misma teoría lo menciona, están las 3 etapas. Cada una de ellas tiene una característica y vemos los ejemplos que se nos presentan. Y Gilligan planteó que el problema fundamental de los estudios de Colbert fue su limitación a sujetos masculinos, la cual introdujo una desviación de los resultados motivados por la distinta educación vital y moral que reciben los hombres y las mujeres en una sociedad. Recordémonos que en tiempos anteriores el hombre tenía un papel principal, pero fue después de 1949 donde las mujeres empiezan a tener un rol principal dentro de nuestra sociedad. Entonces vamos viendo los diferentes elementos que se van presentando. Y es ahí pues donde vemos la importancia que ha tenido Carol Gilligan, que es una feminista, filósofa y psicóloga estadounidense, y que esta misma hace críticas por las diferencias entre hombres y mujeres. Es importante mencionar la existencia de la relación clara entre el razonamiento moral y el comportamiento moral que se tiene en diferentes situaciones. También la investigación que realizó Gilligan ella hablaba del sesgo masculino en las etapas de Colbert. Eso lo van a encontrar en el material. Pues Gilligan también ha modificado sus posturas. Sin embargo, jóvenes, la investigación que ha encontrado pequeñas diferencias del género en el razonamiento moral está relacionado con el cuidado entre los adolescentes y algunas culturas. Eso es muy importante mencionarlo, porque como sabemos, las culturas tienen una gran incidencia en la forma como nosotros nos comportamos. Existen países, aún a pesar de haber acuerdos, leyes y que estas ya fueron ratificadas por algunos países en los derechos humanos, en muchos lugares se violentan los derechos hacia las mujeres. ¿Quién me puede mencionar un país donde se violenten los derechos de las mujeres? Veamos, jóvenes. Donde las mujeres no pueden andar solas, siempre tienen que estar respaldadas por un caballero. ¿Quién me dice? Veamos. Jóvenes. ¿Quién me puede decir en qué país se violentan los derechos de las mujeres? Se me fueron, jóvenes.
Yo creo, no me acuerdo, un país donde sí, eh, donde usan así como manto en la cabeza las mujeres, no sé si ahí violentan los derechos de ellos. Sí se violentan los derechos de las mujeres tienen que taparse exclusivamente porque no pueden enseñar su cuerpo. Eso es un pecado, es un delito capital que las mujeres realizan. Eso se da en las partes de Arabia, eh, En en ese tipo, Afganistán. en Afganistán, correcto. Ahí se realizan este tipo de violación a los derechos hacia las mujeres. Bueno, hay una reconocida modelo que ella habla de cómo fue, eh, de alguna manera se le puede decir castrada, porque hay países donde consideran que la mujer no tiene derecho a sentir placer. Y entonces es ahí donde se violentan esos derechos y por eso también pues esta teoría de Gilligan habla de esa parte. Es importante mencionar elementos que nos ayudan a comprender que muchas veces la parte de la ética del cuidado tiene esa injerencia y que es importante hablar tanto de hombres como de mujeres y que no se considere tanto la parte moral, sino que habla de términos de justicia y equidad como parte de responsabilidad en cuanto a mostrar cuidados y a evitar un daño. Se enfoca en no darle la espalda a los demás en lugar de centrarse hacia un trato justo que cada uno debe de tener. Entonces es muy importante hablar de esa parte de ética del cuidado. Es muy importante hablar sobre el significado de cuidar. Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurando la satisfacción de conjuntos de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación. Entonces, cuidar es encargarse de la protección del bienestar hacia alguien en particular. El cuidado ético involucra la interacción y el contacto moral entre dos personas en la medida que éstas van interaccionando. Entonces es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones. Entonces hay una contribución de Piaget, de Kohlberg y de Gilligan en cuanto a la ética y el cuidado. Realmente los primeros estudios de Jean Piaget sobre el desarrollo moral jóvenes tienen que ver con conceptualizaciones éticas. La preocupación de él se basa en el criterio moral del niño, que se dirige más a comprender el desarrollo de las naciones particulares como la mentira, el manejo y el origen de las reglas. También hablar de la parte del castigo, entre otros elementos, sin que se exija una comprensión clara de los problemas morales. Piaget entendía la justicia como el manejo de reglas sociales y el simple acto de la transformación de estas por consenso social. Entonces estamos hablando de esas capacidades cognitivas que correspondían con lo que Kohlberg presenta como un propio uso de razonamiento convencional. Entonces, para la teoría estructural de Piaget y Kohlberg, es irrelevante, jóvenes, contemplar las diferencias en el desarrollo debidas a variaciones culturales, sociales, educativas o de género. De igual modo, pues consideran la justicia como el eje central de la parte de la moralidad. En eso se centran ambas teorías. También, Kohlberg manifiesta que el desarrollo moral implica un proceso jerárquico de etapas guiadas por un sistema totalmente racional, donde la primicia de justicia es como la base fundamental de su teoría. Para Gilligan, propone la ética del cuidado como la responsabilidad social. Acá, pues, como ya lo mencioné, desde lo que plantea la búsqueda del bienestar de las personas, de aquellas que habrían de ser afectadas por las decisiones morales que muchas veces nosotros tenemos, y esto trae consigo las consecuencias para toda la vida, para el futuro de las próximas generaciones.
hace una propuesta por una segunda voz que aboga por las diferencias, por el reconocimiento de historias particulares y en especial por el cuidado y el deseo de bienestar hacia otras personas. Y es aquí donde se menciona la parte de la benevolencia como matriz de las relaciones sociales y el juicio ético, jóvenes. Entonces, en su teoría, Gilligan reclama por esa segunda voz, esa voz que grita más allá de las fronteras de un grupo o de un género en particular. Una voz que clama por un espacio donde el otro deba ser reconocido por su particularidad. Miren qué interesante este elemento. Cada uno de nosotros pues tiene características particulares y nos vuelven diferentes unos de otros. Entonces Gilligan habla de esa parte, que se nos reconozca como seres pensantes cada uno de nosotros. Y eso es pues muy, pero muy importante. Y hago énfasis en decir muy, porque en verdad es muy importante. A ver, Alex, ¿me ayuda con esta lámina, por favor? Sí, como que Ok. temas educativos y vocacionales. No sé, con factores, ¿verdad? Con temas educativos y vocacionales, ¿verdad? Sí. Ok, influencias sobre el aprovechamiento escolar. Los estudiantes que disfrutan la escuela tienen mejores resultados y es probable que permanezcan en ella. Esto creo que lo dijo Samdal y Tur en el año 2000. Como en los niveles primarios, el nivel socioeconómico y la naturaleza del ambiente el aprovechamiento académico en la adolescencia. Existen otros factores, entre los que se incluyen el género, origen étnico, prácticas de crianza infantil, influencia de pares, calidad de la instrucción escolar y quizá, antes que ninguna otra cosa, la motivación de los alumnos para aprender. Ok, gracias. Bueno, es importante hablar de las influencias del aprovechamiento escolar. La escuela es una experiencia organizativa y es fundamental para cada uno de nosotros. Como sabemos, la escuela es el segundo hogar que cada uno de nosotros tiene. Ahí tiene nuevos amigos, los maestros muchas veces trascienden o juegan un papel muy primordial en el hecho de la empatía que se tiene con los diferentes estudiantes. Es importante también destacar los tipos de vínculos, no solo afectivos, sino que aquellos vínculos que tienen la parte que los jóvenes se identifican con otros y los ven no solo como sus iguales o como los pares, sino que llegan a generar lazos o vínculos de hermanos sin tener la misma sangre, sino que tienen ese tipo de vínculos por afinidad, una interacción muy bonita que se da entre los compañeros. Entonces es bueno hablar y reconocer que cada uno de los estudiantes disfruta de la escuela y la aprovecha de la manera que más les favorece. Y es así como van a obtener los mejores resultados y es probable que permanezcan en ella por bastante tiempo. Como en los niveles primarios, el nivel socioeconómico y la naturaleza del ambiente en el hogar influyen en el aprovechamiento, jóvenes, que cada uno tiene en cuanto a la parte académica. Existen otros elementos que incluyen, y es la parte del género, el origen étnico, las prácticas de crianza, que es lo que nos estaba leyendo el compañero Alex, la influencia de los pares, la calidad de la instrucción escolar y quizás ante ninguna otra, la motivación que los estudiantes tienen para aprender. Cada uno de nosotros tiene diferentes motivaciones que nos llevan a adquirir el conocimiento. Cada uno de ustedes tiene una motivación para estar este día recibiendo su tutoría de repaso. Cada uno de ustedes sabe por qué se incluyó en esta carrera y que van, a pesar de las diferentes dificultades que se han presentado a lo largo del ciclo o de los ciclos anteriores, pero están aquí y ahora. Todo tiene un motivo. Muchos pueden decirme, yo estoy acá por vocación, otro porque necesito realizarme como profesional.
necesito mejorar en cuanto a un trabajo, una postura, un estatus social. Cada uno tiene una motivación diferente a la otra, pero al final es motivación. Esa motivación pues va a incidir en cada uno de nosotros. La manera como yo voy a responder a las diferentes situaciones o las demandas que se me están presentando para mi formación profesional. Cada uno de ustedes ha pasado diferentes dificultades, ha tenido problemas para llegar hasta aquí, pero lo primordial es que están aquí y que es algo pues bastante importante, y acá es donde surge esa conexión positiva que ustedes pueden tener con sus tutores, no solo con una tutora, sino que con sus instructores, y van a tener un mayor compromiso, y es así como se va a generar la atención en cuanto a su aprendizaje, y este se va a volver de alguna manera significativo. Ustedes logran generar vínculos con los diferentes tutores. Algunos pues me dicen, no hombre, yo ese tutor no lo quiero, ni aquí, ni en Roma, ni en China, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, no, yo con esa tutora yo sería feliz estudiando. A mí déjenme esa tutora, no me la quiten. Pero son situaciones que cada uno de nosotros vamos a ir valorando. También hay que hacer mención que acá existen otros elementos que van a incidir en este aspecto. Voy a hacer mención, por ejemplo, hay factores biológicos que conforman la estructura física del estudiante, como la vista, los oídos, la espalda, las manos, entre otros que forman parte de nuestro organismo y que no existe un adecuado funcionamiento de alguno de ellos. Entonces se ve reflejado el rendimiento del estudiante, pues al no existir un equilibrio entre alguno de estos, va a presentar algún tipo de problema de aprendizaje. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades con su vista y de repente le dice la licenciada Yasmín, ¿verdad? Fulano, léame la presentación. Y tiene esos problemas graves de la vista, obviamente se le va a dificultar. Puede que se tartamudee al momento de leer. Y puede que, como la tutora no lo sabe, tome esto como un aspecto negativo hacia el estudiante. Cuando se debe de valorar una serie de situaciones o elementos que está viviendo el adolescente. Yo no sé cómo ha estado su día, valga la redundancia, este día. Yo no sé si han tenido problemas en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, pero están aquí. Y pueden que no tengan los mejores ánimos del mundo para estar recibiendo la clase, pero están aquí. Y de repente la licenciada empieza a preguntarme y ustedes, ay, ya está preguntando otra vez y con las ganas que tengo de responder, ¿verdad? Entonces la motivación incide en este proceso, los estudios de la autoeficacia que cada uno va a tener, y de repente yo tengo problemas de vista y esta licenciada pregunta y pregunte, yo casi no escucho bien y ella habla demasiado suave y no aguanto mi dolor de espalda y tengo que estar sentado recibiendo esta clase. Entonces son situaciones que van afectando y que de alguna manera inciden en el proceso de aprendizaje significativo que cada uno de nosotros tiene. Entonces también es importante hablar de factores que se encuentran con los cambios hormonales. Y esto es para las señoritas. Cuando nos va a venir nuestro periodo, algunos tenemos síntomas premenstruales. Andamos con dolores, cambios drásticos de ánimo, queremos llorar, nos sentimos enojadas, por todo y por nada, o nos ponemos a llorar o explotamos en cólera. Entonces, hay que valorar una serie de elementos que inciden en el proceso de desarrollo que cada uno de nosotros tiene. Igual, miren, los caballeros también tienen cambios hormonales. De repente se sienten amargados, frustrados y no saben ni por qué están vivenciando este tipo de situaciones. Sienten cólera, ira, de repente no me estoy alimentando bien, tengo problemas de peso, la salud me está afectando. Y entonces una serie de elementos que van incidiendo de manera negativa o de manera positiva en cada uno de ustedes como estudiantes. Entonces se da un factor de gran importancia que se debe de tener en cuenta.
si no existe un equilibrio en el organismo, este va a impedir un óptimo rendimiento académico. Entonces es tratar de mantenernos en buenas condiciones nuestro organismo, que como sabemos, pues es la base para que cada uno de nosotros preste interés y esté en las condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza y así adquirir el aprendizaje. Entonces, son diferentes detonantes. También no hay que dejar de lado la parte de los factores psicológicos y estos inciden en la parte motivacional. Se encuentran esos factores, la parte psicológica, que van de la mano con los factores biológicos, ya que para que una persona o un estudiante esté en óptimas condiciones, debe de haber un equilibrio tanto físico como psicológico, puesto un niño crece con un buen estado físico, tiene mayor tendencia a desarrollar un estado psicológico sano. Muchas veces nos enfocamos solo en nuestra salud, y me refiero a salud general, pero ¿qué pasa con nuestra salud mental? ¿Cuántas veces nos hemos chequeado nuestra salud mental? Hay quienes ni siquiera lo hacen, y cuando le dicen, mira, debes ir con un psicólogo, no, yo no estoy loco. De repente siente en el buen salvadoreño un bajón de ánimo y dice, ay, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, pero hoy me pesa hasta respirar. Entonces tiene que ver con la parte de la personalidad que cada uno de nosotros tiene, el autoconcepto, la adaptación, la autovalía, la motivación, y decir, no, a mí esta materia me desmotiva, en vez de motivarme, desmotivado me siento yo porque esa señora solo pregunta y no enseña, o solo habla y no explica, y pues no le entiendo nada, y cuando le pregunto me deja más confundido de lo que ya estoy. Entonces son situaciones así las que se van mencionando y que van afectando esa parte motivacional que cada uno de nosotros tiene. También los factores sociales, miren, los amigos con los que nos rodeamos, la familia, el vecindario, las condiciones económicas, la salud, o sea, son una serie de elementos que inciden y tienen gran importancia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, como sabemos, el ámbito social es el conjunto de personas que comparten una cultura y que se relacionan interactuando entre sí de un determinado espacio geográfico. Y es importante cómo influyen o favorecen o desfavorecen el desenvolvimiento escolar que nosotros podemos tener. Entonces, es importante que nuestro entorno social, en cuanto al rendimiento escolar, tengamos una relación muy importante y que nos permita avanzar como seres humanos sociales que somos. La importancia de las características familiares relacionadas. Miren, cuando recibimos un apoyo concreto de nuestros seres queridos, papá, mamá, esposa, hijos, miren, vamos a mejorar gradualmente la parte del género, el estilo de crianza, el origen étnico, la influencia de los padres. Si yo paso solo peleando con mis amigas o mis mejores amigos, me sacan de mi grupo, todos esos factores van a incidir radicalmente en cómo yo voy a interactuar. Si veo la escuela como una zona de conflicto o si realmente la veo como un lugar donde yo me puedo desenvolver y puedo crecer. También hay quienes pues abandonan el estudio de la educación media y superior, pero ¿por qué la abandonan? Porque se desmotivan, porque no le encuentran ese saborcito a la vida, no le encuentran esos elementos que necesitan para seguir avanzando. De repente pues la colchita no da, ¿verdad? Para seguir pagando la colegiatura, o no tengo para los pasajes, los materiales, todo eso afecta y repercute en gran manera en cuanto a la capacidad mental y el rendimiento escolar que cada uno de nosotros pueda tener. El apoyo de la familia es muy importante, pero se nos dificulta cuando nosotros somos el sustento económico de nuestra familia y sobre todo tenemos que mejorarlo. Tenemos que solo mejorando nuestro estatus vamos a lograr poder darle algo mejor a la familia. Entonces estamos hablando de la incidencia y el impacto que se tiene. Si yo abandono mis estudios, miren, al final si yo tengo hijos y de repente pues
mi hijo salió de bachillerato, ¿verdad? Y yo, mira, tenés que ir a la U, que no sé qué. Y yo empiezo a hablarle de la universidad. Y me dijo, no, yo no quiero ir a la universidad. O de repente se mete a la universidad, pero no quiere seguir estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los errores que cometen algunos padres es que quieren vivir a través de sus hijos lo que ellos no lograron vivir. Y empiezan a exigirle al adolescente que dé lo mejor de sí. Y empiezan, si yo hubiera tenido esta oportunidad, yo no la hubiera desaprovechado. Así que reaprovecharla. Entonces, de manera indirecta, vivimos a través de los adolescentes algunas situaciones que nosotros como adultos no hemos podido vivir. Y eso va generando un gran impacto y va incidiendo en cuanto al proceso formativo. Jóvenes, ¿hay dudas o comentarios hasta el momento? De mi parte, ninguno. Elmer, Juan Antonio. No, la lectura no. No hay dudas ni comentarios. Ok, bueno, con eso estaríamos abordando la parte de repaso de la tutoría. El día sábado, pues la vamos a desarrollar más de lleno todas las temáticas. Vamos a abordar más de Jean Piaget y de los demás teóricos que se nos presentan en el material. Pero también quiero avanzar en cuanto a la guía para la realización del foro número 2 que ya traemos. Como ya vimos, ya tuvimos nuestro primer foro, ya sabemos cómo entrar a la plataforma, cómo interactuar y hacer nuestras aportaciones. Acá, jóvenes, van a entrar al foro número 2, que previamente va a estar habilitado, ¿verdad? Igual yo voy a dar el banderillazo de salida para que ustedes puedan empezar a responder. Valga la redundancia, hay 4 preguntas. Una es, ¿en qué difiere el pensamiento y el uso del lenguaje de los adolescentes con respecto a los niños menores? La 2, ¿sobre qué base realizan los adolescentes sus juicios morales y cómo varía la conducta prosocial? 3, Piaget plantea la existencia de 3 etapas en el desarrollo del juicio moral. Coméntelos. Si se percatan, los mencionamos al inicio. ¿Cómo describe el esquema de Bronfenbrenner los sistemas sociales que influyen en el desarrollo? Para eso, jóvenes tendrán que realizar pues su respectivo aporte en el foro, deberán leer los materiales de la temática 4, que es el desarrollo cognitivo del adolescente, y la temática 5, desarrollo moral del adolescente, y pues posteriormente empezar a dar respuesta a ello. Ustedes tienen hasta el 14 de mayo de este año 2021, hasta las 11:55, para realizar sus diferentes aportaciones. También, jóvenes, recuerden tomar en cuenta la parte de la rúbrica, que es fundamental para obtener una buena nota. Acá está visualizada. Tenemos que para ganar los puntos, pues hay que valorar la presentación y la resolución de preguntas, la relación práctica, las capacidades de análisis, la presentación de la participación, la redacción y ortografía que cada uno de ustedes debe de tener. Pues como pueden apreciar, si reúnen todos los requisitos, pues obviamente van a obtener 2 puntos. Si no, pues solo 1 punto y a diferencia pueden obtener hasta 0 puntos. Y eso ya sería un poco complicado porque estaríamos hablando que la nota mínima en este caso sería 2.5. Así que hay de tomar en cuenta, jóvenes, despejar todas las dudas que se les vayan presentando en un momento determinado y pues dar respuesta a todas las temáticas. No sé si hay alguna duda o comentario hasta este momento en cuanto a la tarea. De mi parte, ninguna. Ninguna. También mencionarles que el foro que realizaron ya está calificado. Pueden revisar sus notas ya en plataforma y para que puedan, ahí si tienen dudas, pues me las hacen saber por qué la nota. Y yo pues con gusto les explico. Licenciado, Dígame, Juan Antonio. ¿verdad que el foro 1 todavía está habilitado porque hasta el 17?
la fecha para publicar, ¿verdad? El foro 1. Me parece que no, ya pasó el tiempo. Permítame, ahorita lo consulto. Déjeme ver. El que está habilitado es el 2, el 1 ya no. Déjeme ver, foro 1. Ahorita, déjeme ver, contenidos. Ahorita estoy revisando, déjeme ver, ya le confirmo. Veamos. El foro 1. Ay, sí, perdón. El foro 1 está para el 16 de abril. Tiene toda la razón. La actividad que ya está calificada es la del mapa. Gracias por corregirme. Sí, que Sí, me estaba tenemos pidiendo que hasta... todavía no lo había hecho. Ay, no, perdón, es que voy acelerada, lo siento. Bueno, tenemos hasta el 16 para responder a este foro. Ahorita pues ya veo que hay varias réplicas. Ya hay varias réplicas ahí, ya me aparece Gabriela, ya me aparece, quiero ver, Elmer, ya hizo soporte, ya le replicaron también. Me aparece, ¿quién más? Lorena ya hizo su aporte. Y los demás le han replicado, Luis Gerardo. Quiero ver, Vilma ya también lo realizó. Alex Caspar también ya lo realizó. Pues hasta ahorita solo ellos tengo. Bueno, faltan los demás, entonces jóvenes les invito para que realicen sus actividades. La que falta tenemos hasta el 16. No vayan a esperar hasta las 11:50, 11:55, porque miren, yo no sé qué tiene el internet, la luz, el sistema, y se satura y como que ya sabe que estamos contra el tiempo y de todo pasa. Igual sucede cuando tenemos que imprimir algo, como que el impresor percibe o sabe de que nosotros estamos apresurados. Así que jóvenes, les recomiendo que pues suban sus actividades antes de, no esperen a última hora, y a quienes pues ya lo subieron, pues felicitarles. Y si quieren replicar a sus compañeros, pues pueden hacerlo. A los demás que faltan. Por eso no hay ningún problema. Recuerden que entre más participamos, mayor aprendizaje estamos obteniendo. Así que jóvenes, con eso estaríamos finalizando pues la tutoría de repaso de este día. Si no hay más dudas, pues nos vemos el día sábado en el horario de que ya tenemos establecido. Bueno, muchas gracias entonces, licenciado. Pase buenas noches. Feliz noche a todos también. Gracias, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias igual, feliz noche a todos, licenciada. Buenas noches. Bueno, gracias, Lick. Feliz noche. Gracias igual. Buenas noches. Bendiciones.